Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Recibe la gloria, oh Dios, en esta hora. Que cada persona que vino con una petición, Señor, tú le puedas dar un sí, si es tu voluntad en esta mañana. Que tú te puedas glorificar de una manera sobrenatural en cada persona. Saludamos a cada persona y quizás está viendo esta transmisión o que la va a ver por las redes sociales. Te bendecimos. Hoy traigo una palabra de parte de Dios que sé que va a ser de gran bendición para tu vida. La he titulado Rompiendo los Límites. Rompiendo los Límites. Y para darle inicio a esta palabra, quiero ir a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 2, del 1 al 5 y el 11. En el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 5 y versículo 11, dice así la palabra: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. El versículo 11 dice: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. El primer punto dice así: júntate con personas de fe. Júntate con personas de fe. Si uno le pudiera preguntar a los discípulos que andaban con Jesús, ¿qué le respondía Jesús? Quizás cuando ellos habían días que tenían desánimo, o quizás días que tenían ganas de llorar, o quizás tenían alguna dificultad, quiero decirte que ellos te van a responder. Quizás Jesús, al ver sus lágrimas, se las secaba. Quizás Jesús, al ver sus desánimos, le daba una voz de aliento. ¿Por qué? Porque Jesús para ellos era un padre, pero también era un amigo que estaba ahí cada segundo para motivarlo. La historia narra este paralítico que quizás uno se imagina quizás cuánto tiempo duraba, quizás toda su vida, cohibiéndose de muchas cosas, quizás cohibiéndose de salir con su familia, quizás miraba a sus amigos y quizás él anhelaba hacer cosas que ellos hacían, pero no podía. ¿Por qué? Porque estaba paralítico. Pero este hombre se juntó con unas personas de fe, 4 hombres que quizás al verlo a él cada día ahí, quizás se quebrantaban y decía: wow, es fuerte ver a mi amigo en esas circunstancias, es fuerte verlo como quizás él quiere caminar pero no puede, es fuerte verlo quizás como quiere ir a un partido de fútbol pero no puede, y quizás ellos inquietos, pero un día escucharon hablar de un hombre llamado Jesús, un hombre que hacía milagros sobrenaturales, un hombre que estremecía el mundo de una manera sobrenatural, un hombre que simplemente marcaba la diferencia. Y dijeron: debimos llevarlo donde este hombre, algo va a suceder. Hombres motivados. ¿Por qué? Porque nosotros debemos andar con personas que nos motiven a hacer el bien, personas que nos motiven a hacer la obra de Dios. Nosotros debemos andar con personas que simplemente se les reveló un día que hay que hacer lo que es legalidad para Dios. Si a nosotros no se nos revela que hay que caminar con un Dios que es legal, entonces andaremos simplemente por la vida haciéndolo ilegal. Pero estos hombres tenían claro un principio, era que Jesús podía hacer algo en su amigo. Y por eso lo llevaron a este lugar. Pero ellos tuvieron que romper muchos límites. No podían, veían la multitud y querían quizás entrarlos. Pero todos iban por un milagro. Todos querían estar cerca de Jesús. Todos tenían la ansiedad. Y por eso no podía pasar.
pero ellos simplemente dijeron, hay que hacer algo, pero tenemos que llegar donde Jesús, porque hoy quizás Jesús puede hacer algo en este hombre. Y rompieron los límites. En aquellos tiempos las casas eran planas y ellos dijeron, no me importa si el dueño de la casa, si quizás nos eche la guardia, quizás se pone bravo, pero vamos a hacer algo por nuestro amigo. Y subieron al techo y lo bajaron. Este hombre quizás nunca se imaginó que ese día su vida iba a cambiar de una manera sobrenatural. Quiero decirte en esta mañana que cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú lo tienes cerca, cuando tú lo buscas en el secreto, cuando tú estás cerca de Él, ocasionas que suceda algo sobrenatural en tu vida. No solo en tu vida, sino también en tu familia. Porque Jesús ese día hizo algo sobrenatural. Pero me sorprende que lo primero que Jesús hace en la vida de este hombre me sorprende que lo primero que Jesús hace en la vida de este hombre es que primero perdona sus pecados. Muchas veces hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Y hay otras enfermedades que simplemente Dios las coloca para mostrar su poder sobrenatural. Para mostrar su poder sobrenatural. Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y ese día, quizás las personas que estaban ahí, eso causó enojo, rabia. Pero Jesús podía fluir en algo sobrenatural. Y era que Jesús tenía una capacidad de ser omnisciente. Él podía estar aquí, pero podía saber los pensamientos de cada uno. Esto marcaba la diferencia. Esto marcaba la diferencia en ese entonces. ¿Por qué? Porque Jesús simplemente, Él decía, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús andaba con ese Dios, hijo del Dios sobrenatural. Quizás ese hombre ese día recibió su milagro y quizás ese día pudo comenzar a disfrutar de lo que no disfrutaba. Quizás ese día pudo comenzar a disfrutar de cosas sobrenaturales en su vida, pero sus amigos fueron clave. Por eso nosotros debemos simplemente seleccionar nuestras amistades, porque hay amistades que te van a llevar por el buen camino, por el camino de la salvación. Hay amistades que te van a llevar a la meta y quizás en el medio del camino te vas a cansar. Sí, que quizás en medio del camino hay días que no vas a querer continuar, quizás te caes, pero esos amigos que están ahí para levantarte, amigos que están ahí para empujarte a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es llegar y alcanzar la salvación. Yo no sé si hay alguno aquí que quiere alcanzar la salvación. Yo no sé que hay alguno aquí que el día que Jesús Cristo venga nuevamente esté limpio y puedas decir, Dios, estoy limpio. Yo no sé si hay aquí que quiera vivir una vida de limpieza. ¿Por qué? Porque la limpieza es lo que agrada a Dios. Dios es un Dios limpio y quiere que su pueblo ande en limpieza. Dios quiere que su generación se pueda levantar una generación limpia, una generación pura, una generación limpia de pecado, que cada día se levante y quiera hacer las cosas bien, que cada día se levante y quiera marcar la diferencia, que cada día quiera ayudar a otras personas a llegar a la meta. Y eso es lo que Dios quiere, levantar una generación que Dios pueda decir, puedo contar con mis hijos, puedo contar contigo. Yo no sé si hay alguien aquí que diga, Dios, puedes contar conmigo, estoy dispuesto a hacer la obra, estoy dispuesto a predicar tu palabra, estoy dispuesto a ir donde toque ir, pero llevaré tu palabra ahí. ¿Por qué? Porque hay alguien que la necesita. Hay alguien que necesita un milagro de parte de Dios. Hay alguien que está ahí en una casa hoy llorando. Hay alguien que está ahí en su casa y no quiere salir porque quizás está enfermo. Hay una hija que está sufriendo porque su madre está ahí tirada en una cama y no ha pasado nada. Dios quiere que tú te levantes y te empoderes. Si andas con Jesús, entonces verás lo sobrenatural. Si andas con Dios, no te va a dar miedo declarar una palabra. Quiero decirte que Dios te va a respaldar si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque respalda a sus hijos. Es cuestión de creer, es cuestión de avanzar, es cuestión de hacer las cosas bien, es cuestión de que te juntes con la gente correcta. En el camino vas a conseguir gente correcta, pero también vas a conseguir gente que te va a llevar por un mal camino. Y después vienen los ayayay. Tú no quieres que tus hijos anden por malos caminos. Por eso quizás tú le clamas a Dios que ponga en sus caminos gente correcta. Quizás tú le dices a Dios, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé.
Esos hombres, al ver ese paralítico, a su amigo ahí tirado, simplemente anhelaban y esperaban que Jesús simplemente pudiera perdonar sus pecados y le pudiera levantar ese día. Las personas que estaban ahí vieron algo sobrenatural. Dios quiere que que las personas que andan contigo puedan ver algo sobrenatural cada día. Pero la única manera de que esto sucede es que simplemente se te revele que Dios es un Dios sobrenatural. Es simplemente que se te revele que debes hacer las cosas bien. Es simplemente que se te revele que debes actuar de la manera correcta. A Dios nadie lo puede engañar. Por eso Jesús sabía que habían pecados en ese hombre y por eso lo primero que hizo fue perdonarlo. ¿Por qué? Porque Jesús en ese entonces vino a la tierra a marcar la diferencia. Y es lo que Dios quiere hoy con sus hijos, que simplemente podamos ser empoderados, que simplemente podamos marcar la diferencia en este mundo y que la gente simplemente pueda tomar la mejor decisión. Dice el segundo punto, reparando las fisuras o grietas. Reparando las fisuras o grietas. Quiero ir a la palabra, al libro de 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es una condición externa e interna. Es una condición externa e interna. No es agradable tomar en una copa que está sucia por dentro y por fuera está limpia. No es agradable tomar en una copa que está sucia por dentro y por fuera está limpia. Dios quiere que nosotros en nuestro interior podamos estar limpios, pero que también podamos dar ejemplo de que somos hijos de Dios con nuestro lenguaje. Quiere que nosotros podamos dar ejemplo en nuestro interior, pero también con nuestro lenguaje y nuestras acciones que cada día la gente ve en nosotros. No es decir, yo soy hijo de Dios, no es decir, yo camino con Dios, pero en mi casa soy una cosa y quizás cuando vengo al auditorio soy otra. Dios quiere levantar una generación que sea limpia por dentro, pero también sea limpia por fuera. Y esto no es fácil. Cuando tú te propones ser limpio, entonces quizás tú vas al supermercado y tú dices, wow, yo quiero ser honesto. Y resulta que el cajero te da, la persona que está ahí, te da dinero de más. Y tú dices, Dios mío, quiero hacer el bien, pero el enemigo me pone ahí trampas en el camino. Tú dices, yo quiero ser fiel a mi esposa, pero sales a la calle y el enemigo te manda a la chica más linda del barrio. Y tú dices, yo quiero hacer el bien, pero mira todo lo que me toca. Porque es que esto no es fácil. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Dios quiere levantar hijos que simplemente puedan reconocer y acertar lo que debo hacer. Que simplemente puedan obedecer la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo la obedeciera. ¿Por qué? Porque hay personas que quizás dicen Dios no existe. Hay personas que quizás dicen ese Dios es mentiroso. Si existiera, ¿por qué permite tantas cosas que pasan? Si existiera, ¿por qué permite tantas cosas que pasan? ¿Por qué las permite Dios? Porque escrito está en la palabra y todas estas cosas tienen que pasar. Pero nosotros, Dios está inquieto con sus hijos. ¿Por qué? Porque a diario hay personas que simplemente parten de este mundo y quizás no alcanzan la meta, quizás no alcanzan la salvación. ¿Por qué? Porque quizás su vida en un momento se cortó porque estaban en un lugar que no debían estar, porque estaban con personas que no debían estar, porque estaban haciendo lo incorrecto. Dios quiere que nosotros simplemente podamos sacar unos segundos sin meditar.
Dios quiere que nosotros simplemente podamos sacar unos minutos y pensar qué estoy haciendo con mi vida. Hay un momento que debe haber un pare en tu vida. Hay un momento que debe haber un pare y decir qué estoy haciendo. Si estoy haciendo lo incorrecto, debes llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que me limpies. Quiero que me sanes. Quiero que purifiques mi vida. Quiero emprender un nuevo camino de bien. No va a ser fácil, pero con Dios, aunque el camino sea muy largo, con Dios lo vas a ver cerca. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Lo que pasa, hermano, es que hay que estar agarrados de quién, de Dios. En este mundo vas a ver cosas que quizás tú te vas a quedar sorprendido, pero cuando tú estás agarrado de Dios, Dios te agarra fuerte. Y quizás van a haber días en los que te vas a querer soltar. Pero Él va a estar ahí para darte una palabra de aliento. Él va a estar ahí para levantarte. Quizás la vida te golpeó. Quizás la vida te ha dado golpes fuertes. Pero hermano, hay que estar agarrado de la presencia de Dios. Porque los días, vendrán días en los cuales uno se va a sorprender las cosas que va a ver. Lo que Dios quiere es que el día que el árbol sea estremecido, tú estés agarrado fuerte y no te puedas caer. Quizás la gente ve todo como un juego. Quizás tú le hablas a una persona y se ríe. Quizás tú le hablas a una persona y se burla. Y quizás dices, esos evangélicos son locos. Estos evangélicos predican que Cristo va a venir y nunca llega. Tú simplemente tienes que tener ahí tu fe. Tú simplemente tienes que cada día motivarte a hacer las cosas bien. Tú simplemente tienes que motivarte cada día a hacer las cosas para agradar a tu Padre. No mires al lado, porque quizás si miras al lado vas a ver el pecado de otra persona y vas a decir, Él lo hizo. Y quizás te vas a quedar ahí cuestionando a otra persona. Van a suceder cosas que te vas a quedar sorprendido, pero tú debes estar agarrado del Dios Todopoderoso, porque cuando estamos agarrados de ese Dios sobrenatural, simplemente la vida se nos va a hacer más fácil, simplemente Dios va a estar ahí para secar esas lágrimas, simplemente Dios va a estar ahí para darte las fuerzas que necesites, Dios va a estar ahí para respaldarte, pero ¿qué quiere Dios? Que tú sientas lo que Él siente. ¿Tú crees que a Dios no le duele ver tanta gente que se está perdiendo? La juventud, cómo se pierden la droga. Dios necesita de personas que quieran hacer algo por este mundo. Dios quiere que tú te unas a su ejército. Dios quiere que tú te unas a sus hijos, al pueblo que quiere simplemente cambiar todo lo que está sucediendo. Cuando tú dices, Señor, yo quiero ser parte de ti, yo quiero estar contigo cada segundo, cada minuto. Entonces tú dices, wow, tengo que predicar la palabra, tengo que evangelizar, tengo que juntarme con personas de fe que crean en este proyecto. Hay muchas personas que creen que Dios es un Dios vivo. ¿Por qué te juntas con personas que no edifican? Entonces tú dices, tengo que hacer algo hoy. Y cada mañana te levantas creyendo que una persona te puedes ganar para Dios. Cada mañana te levantas creyendo que si vas a tu trabajo y predicas la palabra, alguien te puede creer. Quizás si le predicas a 10 te cree uno, pero es suficiente con ese uno. ¿Por qué? Porque en uno, un día serán 10, un día serán 20, un día serán 30. Y irá creciendo el pueblo de Dios. Cada día como vemos gente que hace lo ilegal. Cada día como vemos gente que quizás dicen ser cristianos y hacen lo incorrecto. Y no es fácil levantar a una persona que vio un mal ejemplo y ya no quiere continuar. ¿Por qué? Porque su corazón está golpeado. Pero Dios nos está levantando a nosotros. ¿Para qué? Para que demos buen ejemplo en esta comunidad. Para que demos buen ejemplo en este mundo. La misión es que nosotros simplemente podamos hacer las cosas bien. Para que la gente pueda decir, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella, como Dios la ha transformado, como Dios lo ha cambiado. Mira cómo Él era y cómo es ahora. Mira cómo Dios lo sacó de la drogadicción. Mira cómo hacía las cosas que eran ilegales y mira ahora cómo se esmera por sacar sus hijos adelante, su familia adelante. Es lo que Dios quiere, que nosotros simplemente podamos cambiar el pensamiento de muchas personas. Pero Dios necesita de cada uno de nosotros.
Dios necesita de cada uno de nosotros. Dios quiere transformar nuestros pensamientos. Dios quiere transformar nuestra vida, nuestro caminar. Dios quiere que seamos limpios y que cada día marquemos la diferencia. Dios quiere que seamos puros. Dios quiere que en nuestro corazón, en nuestra mente esté Él cada segundo. Y quizás tú vas a sentir su presencia ahí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo. Y quizás en la madrugada vas a querer dormir, pero Dios va a querer hablar contigo. Y tú dices que Señor, y vas a sentir su presencia de una manera sobrenatural, que el sueño se te va a quitar y vas a hablar con tu Padre. Y ahí quizás te va a mostrar cosas que tú nunca te imaginaste. Quizás Satanás está planeando algo con un familiar tuyo, con un primo, con una tía, pero por tú estar en la oración, por tú estar hablando con tu Padre, quiero decirte que puedes impedir eso. Quiero decirte que tu oración los puede cubrir, que tu oración simplemente va a enviar ángeles a esos lugares. Quiero decirte que hay gente esperando algo de ti. Hay familiares que se sienten solos. Quizás hay primos, tías, tíos que sienten solos y necesitan una voz de aliento, necesitan una persona de fe. Tú eres ese puente para que esas personas lleguen al Padre. Pero muchas veces nos callamos, muchas veces nos da temor, muchas veces nos da pena hablarle. Pero ¿qué va a decir mi primo, mi prima? Pues a ese primo hay que hablarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu deber es hablarle. Él decide si obedece o no obedece. Pero debemos hablar la palabra de Dios. Debemos predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Te debe doler que las personas se pierdan. Te debe doler que la juventud se pierda. Por eso hay que hacer algo. Por eso hay que huir del pecado. Por eso hay que huir del pecado. Por eso hay que huir de las amistades que no convienen. Por eso hay que huir de los lugares que no convienen. Por eso hay que salir corriendo. Y si tienes que irte para tu casa y encerrarte, hazlo. Si te toca dejar a tu amigo ahí esperando, hazlo. Es más importante dejar a ese amigo, a esa amiga esperando y ir a encontrarte con tu Padre. Porque en la presencia de Dios hay bendición. En la presencia de Dios hay bendición. Yo por estar en lugares equivocados, en varias ocasiones casi pierdo la vida. Pero cuando entendí el propósito que Dios tenía conmigo, dije yo, ¿qué estoy haciendo? Tuve que hacer un pare y decir qué estoy haciendo con mi vida. Si sigo así, llegará el día en que le darán una mala noticia a mi madre. Y esa señora quizás de dolor, me la imagino, dije yo. Dije yo, tengo que hacer algo para cambiar mi vida. Yo tengo que hacer algo para transformar mi vida. Yo tengo que hacer algo simplemente para cambiar. Y cuando tú decides cambiar, Dios te toma de la mano y comienza a enseñarte cosas nuevas. ¿Sabes qué hacía Jesús? Jesús cada día le enseñaba algo nuevo a los discípulos. Cada día le enseñaba una palabra nueva. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no es un Dios monótono. Dios es un Dios que cada día te va a dar algo nuevo. Dios es un Dios que cada día te va a dar una bendición fresca. Te va a dar una palabra fresca. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de bendición. Por eso los discípulos anhelaban caminar con Jesús. La gente debe anhelar estar contigo. La gente debe decir, wow, me gusta estar con esta hermana porque cuando la escucho hablar, habla bendición. Porque cuando la escucho hablar, siento que mi vida es transformada. Tú eres bendición. Nosotros somos bendición en esta generación. Pero nunca se nos debe olvidar que lo más importante para Dios es la santidad. Lo más importante para Dios es hacer las cosas bien. Lo más importante para Dios es que estemos limpios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que uno se propone no pecar y peca. Yo sé que el día siguiente dice no voy a pecar hoy y quizás la embarra. Pero Dios está ahí. Él simplemente pasa la página y nuevamente comienza una página. Porque Dios es un Dios misericordioso. Dios ama a sus hijos. Dios quiere que sus hijos vayan por el buen camino. Dios quiere que sus hijos simplemente cada día puedan ver una bendición. Dios quiere que sus hijos puedan disfrutarlo de Él. Dios quiere que sus hijos puedan disfrutarlo de Él.
Este paralítico, cuando Jesús perdonó sus pecados, él fue limpio y también fue sano. Dios quiere que tú puedas ser un puente de bendición para que muchas personas sean limpias, pero también sean sanas. Dios quiere levantar un pueblo que simplemente haga lo que hacía Jesús, que no le dé miedo orar por un enfermo, que no le dé miedo orar por un paralítico, que no le dé miedo orar y proclamar el nombre de Dios, que no le dé miedo predicar la palabra. ¿Por qué? Porque te debe dar miedo si estás con el Padre. Una cosa es que no estés con Dios. Una cosa es que tú en tu interior no busques la presencia de Dios y cuando salgas a las calles quieras mostrar lo que no haces en el secreto. Es muy diferente. Pero si tu interior buscas la presencia de Dios en el secreto, si en el interior estás ahí con hambre, si estás en tu trabajo, estás en tu empresa, pero estás concentrado en la presencia de Dios, estás diciendo: Dios, tengo hambre de ti. Papito Dios, háblame. Papito Dios, te amo. Dios, te necesito. Dios, cuida a mis hijos. Dios, cuida a mi familia. Dios, te amo. Y cuando sales a la calle, muestras una vida de bien, una vida de éxito. Quiero decirte que como Dios no te va a respaldar. Como no, Dios no te va a respaldar si eres un hombre y una mujer de bien. Como Dios no te va a respaldar si eres un hombre y una mujer de fe. Como Dios no va a respaldar a los hijos que lo buscan y tienen hambre de Él. Pero a Dios no lo podemos engañar. No puedes decir y predicar y salir a las calles, predicar algo que no vives, predicar de un Dios que no conoces, predicar de un Dios que solo lo busca un domingo cuando vienes a una congregación. No, esto sí no funciona. Debes tener una vida de intimidad con tu Padre, debes buscar su presencia, debe haber hambre de Dios en tu corazón y en tu mente. Entonces Dios, cuando tú hables de Él, va a decir: ¿cómo no respaldarlo si lleva una vida de comunión conmigo? ¿Cómo no respaldarlo si Él me busca cada segundo? Si veo que en su mente y en su corazón hay hambre por mí, ¿cómo no respaldarlo? ¿Cómo lo voy a dejar solo? Si Él busca y me tiene hambre de mí, es tiempo de buscar la presencia de Dios. No podemos engañar al Padre. Quizás puedes engañar a tu amigo, a tu amiga. Quizás puedes engañar a tu líder, a tu pastor. Pero a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Y llegará un momento en que Dios hablará. Quizás llegará un momento en que Dios le hablará a esa persona que sí lo busca, que sí tiene hambre. Quizás a ese hermano que si se levanta y busca la presencia de Dios, a esa hermana. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Hermanos, la palabra es clara. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que llevar una vida de santidad. Hay que llevar una vida de oración. Hay que buscar la presencia y vivir con Dios. Tienes que llevar a Dios en tu mente, pero también tienes que tener a Dios en tu casa. También tienes que llevar a Dios a la calle. Hay personas que se avergüenzan de Dios. ¿Qué se creen estas personas que se avergüenzan de Dios? Y quizás en el trabajo le dicen: tú eres cristiano. Y dicen: no. ¿Yo cómo me voy a avergonzar de ese Padre sobrenatural? De ese Dios de amor. Hay gente que tiene que levantarse y defender el nombre de Dios. Esos son los hijos. Los que se levantan cuando ven que alguien está hablando mal de su padre y dicen: no, no acepto que digas eso de mi Dios. Pero es que a muchos les da pena. Dios quiere levantar una generación. Una generación que marque la diferencia. Una generación que viva la presencia de Dios. Que predique lo que viva. Una generación que predique, pero que viva la presencia de Dios. Que viva con Dios. Que viva con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vas y le reclamas a Dios: ¿y por qué no me respaldas? ¿Quieres que Dios te respalde? Búscalo. Dale el primer lugar a Él. Muchas veces Él quiere hablar contigo y tú prefieres hablar con tus amistades. Él quiere hablar contigo y tú tomas el celular y quieres hablar con otra persona y lo dejas ahí. Porque Él siempre está ahí. Él siempre está ahí.
Tú estás haciendo lo incorrecto, pero Él está ahí de pie a tu lado. Él está ahí esperando que tú saques el tiempo, que tú te desocupes, que tú atiendas a quien tienes que atender y lo atiendas a Él. ¿Por qué? Porque Él es un caballero. Él no es atrevido. Si tú no le dices pasa, Él no va a pasar. Si tú no le dices entra, no va a entrar. Él espera que tú tomes la iniciativa para hablar con Él. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de gritar a los cuatro vientos que hay que buscar la presencia de Dios. Hay que caminar con Dios. ¿Para qué? Para que las cosas salgan bien. ¿Para qué? Para que guarde tus hijos, tu familia. ¿Para qué? Para que tu familia vea que tú eres una persona de bien y quieran ser como tú. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios para ver un cambio. Hay que buscar la presencia de Dios porque Dios es un Dios sobrenatural. Hay que buscar la presencia de Dios porque lo necesitamos. Sin Él no somos nada. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos a ese Dios sobrenatural, ese Dios de amor. Hay que juntarnos con gente de fe. Hay que caminar con personas de fe. Hay que sanar esas grietas, esas fisuras que están ahí en tu vida que solo tú sabes. Solo cada persona sabe cuáles son sus debilidades. Hay que curar esas grietas y esas fisuras. ¿Para qué? Para que todo esté bien. Una casa que tiene fisuras quizás se entra el agua. Cuando en tus pensamientos hay fisuras, entonces el enemigo envía dardos y te contamina tu pensamiento. Pero cuando tus pensamientos están limpios, quiero decirte que ahí no puede entrar nada inmundo. Entonces tu mente es la mente de Dios y tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Tus pensamientos deben ser los pensamientos de Dios y tu mentalidad debe ser la mentalidad de Dios. Pero cuando hay grietas, cuando hay fisuras, entonces el enemigo entra fácilmente a tu casa, el enemigo entra fácilmente a tu vida y tú dices, quiero orar, pero no puedo. Quiero orar, pero hay algo que no me deja. Quiero orar, pero no me salen palabras. ¿Por qué? Porque hay fisuras. Tú dices, yo quiero predicar la palabra a mis amigos, pero no puedo. Hay fisuras. Tú dices, yo quiero hablar de Dios a mi familia, pero no, hay fisuras. Hay fisuras que deben ser sanadas. Este paralítico tenía una fisura y era que cargaba unos pecados. Pero ¿qué hizo Jesús? Antes de sanarlo, lo limpió y lo limpió y le dio perdón a tus pecados. Para que esas fisuras, simplemente esas grietas sean sanas, sean curadas, debe ser sincero con Dios. Debe ser sincero con el Padre. Debe ser ir al secreto y ser sincero con la presencia de Dios. Ser sincero con el Espíritu Santo y reconocer que estoy actuando mal y reconocer que no he venido haciendo las cosas bien. Reconocer que he caído, que me he caído, que he pecado, que simplemente he dado un mal testimonio. Pero cuando el Padre ve tu sinceridad, es que al Padre no se le puede engañar. Hay gente que cree que puede engañar a Dios. Hay gente que cree que puede engañar al Padre. Déjame decirle a esa gente que están equivocados. Al Padre no se puede engañar. Él simplemente espera que tú seas sincero. Él simplemente espera que tú seas una mujer sincera, un hombre sincero y vayas a Él y le digas, he fallado, Señor, la embarré, pero quiero empezar de nuevo. Fallé, pero quiero empezar de nuevo. La embarré, me caí, pero Señor, aquí estoy. Límpiame. ¿Qué hace Dios? Dios enseguida comienza a sanar esas fisuras en tu mente y en tu corazón. Te limpia, perdona esos pecados y te dice, hijo mío, ahora vas a caminar conmigo y Él va delante de ti. Y cuando Satanás quiere volver nuevamente a hacerte caer, Dios está delante de ti. Es imposible. ¿Por qué? Porque tu Padre está ahí. Dios dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios te da la fuerza para decirle no al pecado. Dios te da la fuerza para decirle no a esas malas amistades. Dios te da la fuerza simplemente para decirle no a lo incorrecto y decirle sí a lo correcto. Ya para ir terminando, tercer punto dice, disfrutando
de los beneficios que Dios tiene para mí, disfrutando de los beneficios que Dios tiene para mí. Este paralítico tuvo un nuevo comienzo. Este paralítico tuvo un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque comenzó a disfrutar de lo que no podía disfrutar. ¿Por qué? Porque quizás no podía tener un hogar, pero comenzó a disfrutar de eso. ¿Por qué? Porque quizás no podía ir a un empleo y comprarse lo que quería comprarse, pero ¿qué hizo? La presencia de Dios lo transformó y él entendió que había un beneficio. Hay personas que caminan con Dios, pero no saben que tienen unos beneficios. Hay personas que entran a una empresa laboral y no saben que esa empresa tiene unos beneficios para aquellas personas que se esmeran por hacer las cosas bien, para aquellos empleados que quieren marcar la diferencia. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Hay beneficios para aquellos hijos que simplemente se esmeran por marcar la diferencia. No es que Dios tenga preferencia, es que hay beneficios. No es que Dios tenga preferencia, es que hay beneficios. Y tú decides si tomas esos beneficios cuando te esmeras. Tú decides cuando simplemente está lloviendo y dices, tengo que ir a una reunión a predicar la palabra. Y eso no es impedimento, tú tomas un paraguas y sales. Cuando simplemente está el sol caliente y tú dices, no, es que es sol, ¿cómo voy a ir hasta allá? Y tú simplemente dices, no me importa que esté este sol, yo voy a ir a cumplir con mi Padre. Ahí estás accediendo a esos beneficios. Cuando no miras la distancia, dices que tengo que ir hasta ese barrio. Eso es peligroso, ¿qué tal que me roben? Tú dices, voy a ir y que se haga la voluntad de Dios. Ahí estás adquiriendo esos beneficios. Yo creo que aquí hay gente que adquiere esos beneficios, que se esmera por hacer las cosas bien, que se esmera pues simplemente por disfrutar de los beneficios de Dios. Pero uno de los beneficios más importantes, el más importante, es adquirir la salvación. Y por eso debes esmerarte a hacer las cosas bien. Y por eso debes esmerarte simplemente a hacer las cosas bien. Porque Dios simplemente se va a glorificar. Ese paralítico pudo disfrutar de un hogar, pudo disfrutar de unos hijos, pudo ir a un empleo, pudo ir a un partido de fútbol, pudo ir a salir con sus amigos. Ese día se terminó una cautividad que él estaba viviendo. Ese día él fue libre de muchas cosas. Ese día la tristeza se apartó de él. ¿Te imaginas una persona en esa circunstancia? Tener que depender de otras personas. Nosotros que podemos simplemente caminar, podemos hablar, podemos escuchar. Y muchas veces nos quejamos. Y muchas veces no hacemos la obra de Dios. Y muchas veces nos da pereza. Y muchas veces nos da pena. ¿Sabes cuántas personas hay en las iglesias, en los auditorios, con gran potencial? Es como cuando tú miras un equipo de fútbol y tú ves que hay gente ahí que tiene una gran capacidad y el técnico no les da la oportunidad. Hay en muchas iglesias con gran potencial personas, pero a diferencia de un equipo de fútbol, Dios le quiere dar la oportunidad, pero esas personas no quieren. Esas personas Dios las quiere bendecir, pero ellos no quieren. Esas personas Dios los quiere prosperar, pero a veces, muchas veces le da miedo hacer un negocio. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo mi dinero? Lo primero que sacan es una excusa. Ay, es que yo no sé hablar en público. Ay, qué pena, qué vergüenza. Qué pena predicar en un parque. Qué pena predicar en mi empresa. Dios quiere levantar una generación que marque la diferencia. Hay mucho trabajo para hacer. ¿Estás dispuesto a hacer la obra de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer las cosas para agradar a Dios? ¿Estás dispuesto a predicar su palabra? Es cuestión de que vayas al secreto. Y lo que tú creas que es debilidad, Dios lo va a sanar. Porque en la presencia de Dios las grietas, las fisuras son sanadas. Y tú empiezas un camino nuevo. Él deposita en ti algo nuevo. Él deposita en ti una bendición nueva. Quiero terminar diciendo que es tiempo de caminar con Dios y es tiempo de estar limpios en la presencia de Dios. Es tiempo
de vivir una vida en santidad. Es tiempo de agradar al Padre y de predicar. Muchas veces quizás estamos acostumbrados a ver los mensajes de finanzas, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar. Pero lo más importante, todo eso va a llegar. Quizás yo te pregunto, ¿y qué te hace falta en tu casa? Quizás tú me puedes decir, me hace falta una nevera, unos muebles. Todo eso va a llegar. Quizás no he comprado mi carro, mi apartamento. Todo eso va a llegar. Pero lo importante ahora es ser limpios. Lo importante ahora es agradar a Dios. Y te aseguro que lo demás va a llegar. Y te vas a sorprender de una manera sobrenatural. ¿Y dónde estás? Si puedes ponerte de pie por unos segundos. ¿Y qué tal si hablas con tu Padre ahí donde estás? Quizás si hoy le dices lo que nunca le has dicho. ¿Qué tal si le dices que lo amas? Que lo necesitas. Amado Dios, Señor, he predicado tu palabra, Señor. He hablado lo que me has enviado que hables, Señor. Yo te pido que te glorifiques en cada persona. Tú conoces cada mente, tú conoces cada corazón. Glorifícate de una manera sobrenatural. Pon paz y tranquilidad. Pon honestidad. Pon principios, pon valores a quien lo necesita, amado Dios, Señor. Sana cada grieta, cada fisura, amado Dios, Señor. Fortalece cada debilidad, amado Dios, Señor. Padre, te amamos, bendito Rey amado, Señor. Te amo, papito Dios, Señor. ¿Qué tal si le dices a Dios que lo amas, que lo necesitas para ir a tu empresa, que lo necesitas para ir quizás a hacer un mercado? ¿Qué tal si lo llevas a donde tú vas? Muchas veces lo dejas esperando ahí y tú sales. Muchas veces te levantas y ni siquiera le dices buenos días. Muchas veces te levantas y ni siquiera le dices, papá, te amo. Y Él está ahí. Los hijos saben que Él está ahí. Quizás el inconverso piensa que Él no está ahí, pero los hijos saben que su Padre está ahí. Los hijos cuentan con Él. Los hijos le dan el primer lugar. Los hijos le dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los hijos le dicen, papá, me voy a acostar, cuídame, acuéstate conmigo aquí. Quizás muchas veces te cohibes de todas estas cosas porque piensas que no es un Dios real, pero Él es real. Él te ama y solo quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para tus hijos, para tu familia. Hay que buscar la presencia de Dios y Él te enseñará a ser limpio. Él te enseñará los principios que debes poner en práctica. Él te enseñará a ser honesto. Él te enseñará a ser respetuoso. Él te enseñará a ser sincero, sincera. Él es un Dios sobrenatural. Él solo quiere que tú le des el primer lugar. ¿Será que es mucho? Dale el primer lugar al Padre. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar su presencia. Porque Dios es un Dios que se merece el primer lugar. Muchas veces ni siquiera le das gracias por el aire que respira. Muchas veces ni siquiera le das gracias, le damos gracias porque estamos con vida. Muchas veces no ni siquiera le damos gracias porque podemos caminar, podemos hablar, podemos escuchar. Hay personas que anhelan caminar y no pueden. Hay personas que anhelan ver y no pueden. Hay personas que anhelan escuchar y no pueden. Hay que ser agradecidos con Dios. Hay que aprender a ser agradecido con Él. Hay que aprender a ser agradecido con tu Padre. Debemos ser agradecidos porque las personas agradecidas marcamos la diferencia. Las personas con principios y con valores marcamos la diferencia de una manera sobrenatural. Yo te bendigo en esta hora. Declaro que la presencia de Dios está contigo. Declaro
que Dios te guardará. Declaro que el Espíritu Santo en el secreto te hablará. Pero principalmente, ese día ese paralítico pudo vivir una experiencia con Dios y marcó su vida. Lo más importante, lo que te va a hacer mantener en este camino, lo que te va a hacer mantener para llegar a la meta y alcanzar la salvación, es que cada día puedas anhelar vivir una experiencia con Dios. De lo contrario, tu vida se convertirá en una monotonía y darás media vuelta y lo dejarás todo. Esmérate por conocer a Dios. Esmérate por conocer al Padre. Esmérate por conocerlo. No vivir por las experiencias de otros. No vivir por lo que escuchas, sino vivir y contar tus propias experiencias. Que tú le puedas decir a tus amigos, escuché la voz de Dios. Que tú le puedas decir a tu familia, Dios me habló. Esto es algo sobrenatural. Estoy 100% seguro que si esto pasa en tu vida, vas a llegar a la meta. Vas a llegar a la meta y vas a alcanzar la salvación. Te bendigo en esta hora. Declaro cielos abiertos a tu favor. Declaro que la presencia de Dios te ayudará. Que cuando sientas desánimo, Él va a estar ahí. Que cuando sientas que todos se fueron, puedas pensar en unos minutos y decir, Él está aquí. Aprende a darle primer lugar a Él. Aprende a darle primer lugar a Dios en todo. Aprende a buscarlo. Aprende a ser agradecido. Aprende a convivir con Él en su presencia. Y su presencia te respaldará. Si vives en su presencia, tu presencia te va a respaldar de una manera sobrenatural. Gracias, amado Dios, Señor. Te bendigo, papito Dios, te amo de una manera sobrenatural. Sigue depositando en mí sabiduría, entendimiento. Sigue respaldándome, Señor. Padre de la gloria, te prometo, Señor, que si tú me ayudas y estás conmigo, será imposible defraudarte, Señor. Padre de la gloria, Señor, dame fuerzas para continuar. Dame fuerzas para avanzar, porque los días, bendito Rey, son difíciles, bendito Padre de la gloria. Y el enemigo se ha ensañado con cada uno de nosotros para que caigamos. Pero, Señor, te amamos. No te vamos a defraudar. Dile al Señor, no te voy a defraudar. Dile a Dios, no te voy a defraudar. No te voy a defraudar, Señor. Te amamos, amado Dios, Señor. Amén.